En el mes de julio de 1969, la pelea interna por el Partido Congreso había comenzado. Por un lado estaba Indira Gandhi, la entonces primer ministro, y con ella estaban los jóvenes y los radicales del partido. Al otro lado estaban los veteranos como Moharji Desai, que era entonces el viceprimer ministro y el ministro de la Hacienda. Indira Gandhi había sido atacada por los veteranos y por eso luchaba fuertemente por su supervivencia. Aunque ambos lados trataban de dar la impresión de que la causa de la pelea era la ideología, en realidad peleaban por el control del partido, por el poder. La señora Gandhi y sus seguidores insistían en recordar a los otros que el Partido Congreso tenía la responsabilidad de promocionar el socialismo y que entre las varias promesas que no había implementado era la nacionalización de los bancos. Algunos de nosotros que pertenecíamos al Partido Congreso y que éramos relativamente jóvenes, creíamos que los recursos de la sociedad están concentrados en las instituciones bancarias. Estábamos seguros que esta riqueza que está concentrada en las instituciones es la propiedad de la nación y de todo el pueblo, y que es preciso usarla para el beneficio de todas las secciones de nuestra sociedad. Cuando la reunión del Comité Central del Partido Congreso en 1969 tuvo lugar en Bangalore, la división dentro del partido era evidente. Aunque el partido ratificó la moción para la nacionalización de los bancos, Moharji Desai estaba en contra de la decisión. El 16 de julio, Indira Gandhi le quitó a Moharji Desai la cartera de Hacienda e inmediatamente él dejó el gabinete. Para tomar toda la responsabilidad de este programa, señora Indira Gandhi se encargó del Ministerio de Finanzas. Más tarde, una ordenanza del presidente nacionalizó 14 principales bancos. Esta medida, dijo la primera ministra, aceleraría el paso del desarrollo económico. En noviembre de 1969, el Partido Congreso se dividió en dos partes. En febrero de 1970, el Tribunal Supremo revocó la nacionalización de los bancos por haber sido no constitucional, pero Indira Gandhi los volvió a nacionalizar. Se creía que bajo la propiedad privada y la administración privada, los bancos no hicieron todo lo que era necesario para ayudar a la agricultura, los vendedores al por menor de pequeñas industrias y otros sectores importantes que hasta ahora han sido desatendidos. Eso era la motivación dominante detrás de la idea de nacionalizar los bancos principales del país. Para muchos economistas quedaba claro que no era necesario nacionalizar los bancos. En mi opinión, se habría podido evitar la nacionalización de bancos y lo hubiera debido evitado. La propiedad del gobierno resultó en el aumento de su control y su dirección, no solo a secciones de llamada prioridad, sino a sectores y individuos preferidos por unos políticos y luego por las autocracias también. Pero la decisión económica de la nacionalización fue el resultado de necesidades políticas de aquellos tiempos y subrayó un dogma importante dentro del cual estaban sembradas las semillas del populismo, lo que durante las siguientes 2 décadas influiría al programa económico del país. Cuando Indira Gandhi pidió al presidente que disolviera el Parlamento el 27 de diciembre de 1970 y que convocara nuevas elecciones, acababa ella de abolir los fondos especiales de los antiguos Maharayas. Su lema para ganar votos en la campaña electoral era Garibi Hatao, que significa vamos a eliminar la pobreza. En estas pocas palabras existía la lógica que decidiría la política económica del país. Con las masas sumidas en la pobreza y con sus necesidades constantes de comida, ropa y casa, ningún gobierno podía ignorar estos asuntos. Precisamente estos eran los problemas que los arquitectos de la India independiente tenían presentes cuando habían preparado las primeras políticas económicas del gobierno. Sabían que para el desarrollo era urgente eliminar la pobreza. Por lo tanto, habían hecho planes para combatirla con toda urgencia. 3 siglos de reinado colonial habían dejado en el retraso absoluto la economía agraria de la India. Para Nehru, la inversión en las industrias pesadas era muy importante,
Creía que la industrialización rápida era la solución a muchos problemas de los países subdesarrollados. Por toda la India hoy, si va usted a las altas montañas en el norte o viene al sur, descubriría que se emprenden grandes obras, grandes proyectos de construir presas en los ríos y muchas otras obras. Y así, cuando pongo los cimientos aquí de esta Nagarjuna Sagar, para mí es una ceremonia sagrada. Para mí son los cimientos del templo de la India, un símbolo de los nuevos templos de la India, los que construimos por toda la India. En la vera del río sagrado Ganges están las imponentes fábricas de Bharat Heavy Electrical, para maquinaria eléctrica pesada. Estas fábricas simbolizan lo que Nehru una vez había dicho: las fábricas son los templos de la India moderna. En Haridwar, esta metáfora es muy apropiada porque es una ciudad llena de templos. Desde las fábricas modernas se pueden ver los templos tradicionales al otro lado del río. En estas grandes fábricas se fabrican las locomotoras eléctricas del país. Se le había dado gran énfasis a la industria pesada en el segundo plan quinquenal. Los planeadores se dieron cuenta que era necesario invertir en el sector público y darle énfasis a la industria pesada para asegurar la independencia económica de la India. Nehru no tomó estas empresas públicas de buenas ganas, pero se vio obligado a hacerlo porque nadie quería invertir en estas industrias. Y Nehru había dicho que un país tan grande como la India no puede depender de recursos externos para el capital básico. Durante este periodo se iniciaron grandes proyectos y fuertes inversiones del Estado en los sectores económicos esenciales. La sociedad acogió eufórica todas estas políticas. En aquella época, la industrialización en el sector público fue lo más importante en la economía del país. Se completó la primera fase de la construcción en el febrero de 1959, con la inauguración de la fábrica siderúrgica de Bhilai por el presidente Dr. Rajendra Prasad. Muy pronto se completaron otras secciones de la fábrica. A pesar de eso, los críticos de las industrias paraestatales iban aumentando y afirmaban que el sector público había malgastado mucho dinero por la obvia falta de eficiencia. El gobierno ahora gana 2,4% como dividendo y el interés sobre casi 2 billones lo que el gobierno central ha invertido en el sector público, y la tasa de promedio de préstamos es ahora 9,5%. La tasa marginal de préstamos es más de 13% para el gobierno hoy. Por lo tanto, el rédito de 2,4% es ridículo. No obstante, otros muchos creen que las empresas del sector público han desempeñado un papel vital en el desarrollo de la industria india en los últimos 50 años. El sueño de Nehru era que el sector público sería un ejemplo en el desarrollo porque quería socializar los provechos. De esta manera se puede alcanzar dos metas por un golpe. Los provechos son los recursos más grandes para la inversión futura. Por socializar los provechos es posible que crezca la tasa de inversión y aumente el capital. Pero los provechos también forman el recurso para la distribución de ingresos. Por socializar los provechos se puede seducir todas las desigualdades económicas. Esto era el sueño. Pero hasta cierto punto, los críticos tienen razón cuando explican que las prácticas monopolísticas de estas industrias paraestatales detienen y atrofian al sector privado de la economía. Siempre que hay un debate sobre el programa económico de la India, no podemos olvidar el legado del Mahatma. Gandhi no quería que las máquinas tuvieran ningún control sobre nuestra sociedad. No quería que los campesinos abandonasen sus campos atraídos a las fábricas. Gandhi quería un equilibrio entre el progreso y la sociedad de consumo. Apasionadamente quería que los pueblos fueran autosuficientes con la industria artesanal y las cooperativas agrarias. Para Mahatma Gandhi, el charca, es decir, la rueca, era un símbolo que él usaba con gran eficacia. Era un arma en su arsenal político. Ya desde 1920, cuando declaró el boicot de ropa y artículos extranjeros,
urgió a los indios que usasen la rueca para sustituir las máquinas textiles y que hilasen sus propios hilos y el khadi. La tela preparada en la rueca se hizo muy popular entre todas las personas que luchaban por la independencia. Esta visión de Mahatma Gandhi es evidente hoy en día en las tiendas de khadi y en las cooperativas en las principales ciudades de la India. Se había fundado una cooperativa de lecheros de una manera muy modesta. Al principio recibía aproximadamente 200 litros de leche al día. Era el intento incipiente desafiando el poder del gigante, la compañía Polson. En 50 años esta cooperativa en Anand, en Gujarat, se ha transformado en una empresa prominente. Ahora recibe más de 1 millón de litros de leche al día y produce mantequilla, queso y otros productos usando el nombre de Amul. Se ha replicado la historia de Amul en otras partes del país. Puede ser que en otros casos no se haya tenido el mismo éxito, pero no obstante, se ofrecen modelos económicos que hacen la síntesis de las creencias de Gandhi con las demandas de la economía moderna. Estamos hablando de buscar las dimensiones más grandes del desarrollo, lo que es el desarrollo del hombre. El desarrollo de las vacas, de la leche, no es tan importante como el de hombre. Para desarrollar el hombre hay que incluirle en el proceso, hay que hacer estructuras que él puede controlar. Hay que darle la responsabilidad de modo que él se haga responsable. Aunque Nehru tenía gran respeto por las opiniones de Gandhi, él era un hombre que siempre tenía prisa y creía que solamente la ciencia, la tecnología y la industrialización podían acelerar el progreso del país. Creía que el proceso de planificación económica tenía gran importancia en la creación de una nueva India. Publicado en 1952, el primer plan quinquenal del gobierno puso énfasis en el rol del Estado como el iniciador principal en el proceso de cambios. El plan enfocó en el sector rural, especialmente la producción de los cereales. Una economía que básicamente era agraria no podía ignorar al campo. La India tenía más de 600.000 aldeas rurales. Para Nehru y sus colegas, la reforma agraria era importantísima en la formación de la India moderna y solamente de esta manera se podría conseguir la justicia social y la distribución equitativa de la riqueza que ellos buscaban. Las reformas agrarias eran la promesa política del Partido Congreso aún antes de la independencia de la India. Habían declarado que la tierra de los campos debería pertenecer al campesino, que se cancelarían las deudas de los trabajadores del campo y que se iban a sustituir los prestamistas explotadores por las entidades crediticias nacionalizadas. El motivo era quitar toda clase de feudalismo y el poder a los terratenientes. Pero la realidad fue muy distinta. En la mayoría de los casos, esto fue imposible. Los ricos terratenientes eran muy poderosos. El 25 de enero de 1966, Indira Gandhi tomó juramento como primer ministro. En aquellos tiempos todavía el país importaba cereales para dar de comer a su gente. Ese año, debido a la sequía, parecía que iba a empezar la hambruna general en todas partes. El país apenas se había recuperado de la desastrosa guerra con China cuando estalló otra guerra con Pakistán. A finales de 1966, la inflación seguía aumentando y había disturbios sociales debido a la falta de alimentos en algunas partes del país. La señora Gandhi se dio cuenta de que el país tenía que ser autosuficiente, al menos en cuanto a la producción de cereales. Se decidió entonces darle a los campesinos semillas de alta calidad que producieran una óptima cosecha. A partir del año 1968, el rendimiento por hectárea o por área creció, y eso supuso un gran progreso nuestro, y eso fue posible debido a las variedades de alto rendimiento de trigo, de arroz, de zoar, basra, maíz. Y se los crecían con agua de irrigación, y con la buena fertilización de la tierra. Las variedades de alto rendimiento eran capaces de convertir el agua de irrigación y los nutrientes en grano de cereales. Eso es lo que empezamos a llamar Green Revolution. El doctor Swaminathan fue uno de los iniciadores de esta revolución verde. Él recuerda aquellos días que transformaron en gran medida el paisaje rural del país.
Cuando un campesino pobre produce 5 toneladas de trigo, donde antes producía solo 1 tonelada, toda la tecnología corrió como un reguero de pólvora. Todos los programas de gobierno se convirtieron en un movimiento popular y de las masas, lo que fue un gran éxito. De otro modo, la Revolución Verde no habría sido posible por un programa del gobierno. Cada año, solo por unas semanas, este hombre se vuelve muy popular. Todo el mundo le pide consejo como si fuera profeta. Es el funcionario de la Oficina Meteorológica de Trivandrum, en el sur de la India. Tiene el deber de pronosticar la llegada del monzón. Desde estos miralejos, mira y estudia las nubes que traen las lluvias. Es el fenómeno natural más sensacional del país. Las nubes oscuras que derraman las lluvias torrenciales. No solo alivian el calor opresivo del verano, sino también regalan la prosperidad al campesino. El monzón está vinculado con la agricultura del país, lo que por su parte determina el bienestar económico de la nación. Cuando el monzón es débil y no trae la lluvia adecuada, hay sequía y hambruna y desesperación. Pero desde hace 50 años el paisaje rural ha cambiado y los lazos con el monzón ya no son tan fuertes. En las últimas décadas, India ya no depende de los monzones en cuanto a la agricultura del país. Ha sido un desarrollo tremendo en el campo de irrigación con la construcción de presas de desarrollo tecnológico. En total, ha sido un mejoramiento considerable en cuanto a la dependencia de agricultura sobre los monzones. La sequía y la hambruna, que antes eran bastante comunes, ahora suceden esporádicamente. Y si ocurren, tenemos medidas para contenerlas. Por muchos años la India tenía que importar cereales de los Estados Unidos. Existía el programa de ayuda que se llamaba PL 480. Pero ahora, gracias a la Revolución Verde, tenemos excedentes alimenticios. El modelo económico concebido por Nehru era una combinación del capital privado y las industrias del Estado. La India siempre se ha caracterizado por tener empresarios privados. Aún en los primeros años del siglo XX, entre los industrialistas ha habido siempre visionarios. Un individuo de esta clase era un hombre de la comunidad Parsi. Sus antepasados habían venido a la costa de Gujarat para escapar de la persecución religiosa. Jamsetji Tata era genio porque en su época fue el único hombre que entendió la importancia de la revolución industrial de Europa y su potencialidad en la India. Todo el mundo consideró que Tata era la única persona que vio claramente que la independencia de la nación no dependía solo de los recursos políticos. Los sueños del señor Tata se hicieron realidad después de su muerte. Un pueblo de Bihar, que lleva su nombre, es testigo de su visión como empresario. Las sucesivas generaciones que tienen el nombre de Tata significan el progreso industrial del país. Después de la independencia, unas dinastías controlaron la mayor parte de la riqueza privada. Y claro, todo el mundo las veía con cierta suspición. Las leyes industriales en aquellos tiempos controlaban y regulaban las industrias privadas, y aunque se tenía el propósito de evitar la concentración de riqueza en las manos de unas pocas familias ricas, el sistema de controles, permisos y licencias resultó una mala mezcla entre los políticos, burócratas e industrialistas. Era evidente que en las décadas de los 70s y los 80s existía una triste situación a la que se llamaba el reinado de las licencias y cuotas, y todo esto había causado distorsiones serias en el sistema económico. Para 1961, un estudio señala que menos del 2% de las compañías del país son dueños del 53% del capital total. El 86% restante solamente eran dueñas del 15% del capital del país. El comercio y los negocios de la India son como el agua. El agua siempre logra pasar por los obstáculos. Si no puede hacerlo, pasa bajo la tierra. Es lo que ocurrió en la India. Cuando los controles indios se volvieron terriblemente excesivos, la industria y el comercio de la India empezaron a pasar a la clandestinidad. Se desarrolló una economía enorme, a la vez se desarrolló una economía en el extranjero, porque nadie sabía de aquella. He calculado que hay más de $100 billones de la India en el extranjero.
La economía del país estaba totalmente parada y la crisis fiscal había crecido de una manera alarmante. Los expertos decían que era precisa una terapia de shock económico para que la India pudiera responder a la competencia mundial. Ya empezaba entonces la opinión de que la India pudiera entrar en el sistema económico global. Noviembre de 1989. Rajiv Gandhi había sufrido el fracaso en las elecciones. El Partido Congreso está ahora en la oposición. V.P. Singh, que era el antiguo ministro de Hacienda en el gabinete de Gandhi, encabeza una coalición compuesta de partidos con filosofías distintas. A finales de 1990, el partido BJP, que era aliado de V.P. Singh durante las elecciones, decidió hacer un viaje por el país en carroza para popularizarse la idea de construir un templo sobre una mezquita en un sitio disputado en Ayodhya. El BJP dejó de apoyar al gobierno de V.P. Singh cuando se le arrestó a L.K. Advani y se detuvo esa carroza. La incertidumbre que siguió ocultó una grave realidad. Los economistas explican que una serie de decisiones económicas durante los últimos 40 años han llevado al país al borde del colapso financiero. Chandrasekhar, el joven rebelde que había apoyado a Indira Gandhi cuando ella luchaba contra los veteranos en 1969, era ahora el primer ministro después de la derrota de V.P. Singh, pero su gobierno tampoco duró mucho tiempo. En mayo de 1991, el país se preparaba de nuevo para unas elecciones. Durante su campaña electoral, Rajiv Gandhi fue asesinado por una bomba humana al sur de Madrás. En junio de 1991, el Partido Congreso volvió al poder. La realidad económica forzó al primer ministro Narasimha Rao y a su ministro de Hacienda, Dr. Manmohan Singh, a tomar la decisión de romper radicalmente con el pasado. Cuando nuestro gobierno se asumió el poder, las reservas de divisas habían desaparecido totalmente. No tuvimos el dinero para importar ni las cosas más esenciales que necesitábamos. Ningún extranjero estaba dispuesto a prestar dinero a la India. Hasta los indios que vivían en el extranjero y que guardaban dinero en nuestros bancos retiraban dinero de sus cuentas. En aquellos tiempos difíciles tuvimos que empeñar el oro con el Banco de England, aun para obtener un pequeño préstamo. Habíamos heredado tal situación, una situación humillante para la India, y decidimos crear un ambiente en que tales cosas no ocurren. Irónicamente, el Partido Congreso, que por 50 años había propagado el socialismo, empezó a reescribir un nuevo programa económico. Se quitaron casi todas las cadenas que habían restringido a las empresas privadas. De súbito, todo el mundo empezó a considerar a la India como un gigante, con el potencial de estar a la par con las economías de los países que están alrededor de la cuenca del Pacífico. Y repentinamente las imágenes de la economía de la India cambiaban. El propósito de las reformas económicas de 1991 era sacar ese espíritu de aventura y empuje que existe en nuestro país y poner de manifiesto una de las economías más dinámicas y competitivas del mundo y simultáneamente una sociedad simpática. Para 1995, estos coches que salen de una fábrica en Noida, al este de Nueva Delhi, simbolizaron un nuevo perfil en la economía de la India. Junto con muchos otros rivales, Daewoo estaba atrayendo la creciente clase media del país. Los historiadores económicos contrastan esto con aquellos anuncios que aparecían en 1947 de bicicletas. La mayor parte de estos eran hechas con elementos importados del extranjero. Después de 50 años, hoy en día, estas modernas fábricas de bicicletas exportan a todo el mundo. En Pochampalli, una aldea cerca de Hyderabad, es famosa por el mundo entero por los tejidos con que hacen los saris y que llevan las etiquetas únicas de este lugar. Y estas fábricas modernas de Ahmedabad producen mezclilla, haciendo a Arvind Mills uno de los productores más grandes del mundo de mezclilla. La narrativa del desarrollo de la economía de la India contemporánea es una mezcla de lo tradicional con lo moderno. Con la liberalización ha empezado una nueva etapa en la economía del país. Se han roto las cadenas básicas del socialismo, pero todo esto no quiere decir que sus problemas prioritarios hayan desaparecido. Los encargados de las políticas económicas
saben que hay que combatir la pobreza y el subdesarrollo. La única política económica que puede tener éxito es la que consiga dar todos los beneficios materiales del progreso a todos sus ciudadanos. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Sujalam Sufalam Malayati Shitalam Shastra Shamalam Mataram Vande. Sujalam Sufalam Malayati Shitalam Shastra Shamalam Mataram Vande. Vande, Vande Mataram, Vande, Vande, Vande Mataram, Vande, Vande, Vande Mataram, Vande, Vande, Vande Mataram.